En la fase de ascenso. Su victoria de esta tarde frente al Rayo Vallecano B le mantiene vivo en una lucha que se alarga una semana más. Los triunfos de Albacete y Atlético de Madrid B dejan la clasificación como estaba. Todo se va a resolver la semana que viene. Hoy los azules, liderados por un gran Manu Busto, han hecho sus deberes. El delantero cántabro ha sido el autor de 2 goles de la tarde y suyo ha sido también el pase que ha dado lugar al tercero. Busto se erige en protagonista en la recta final de la campaña. Apuraban hoy sus opciones los azules de entrar en la fase de ascenso a segunda división y lo hacían en jornada unificada, de transistores para toda la división de bronce del fútbol español. Frente a ellos el Rayo Vallecano B, un equipo que pese a no jugarse nada hoy opuso resistencia. En los primeros minutos los equipos se tanteaban. El Oviedo colgaba balones y el Rayo esperaba su oportunidad a la contra. En una de ellas a punto estuvo el filial vallecano de adelantarse en el marcador, pero invalidó el colegiado la jugada por fuera de juego. A partir de ahí, las ocasiones, aunque a cuentagotas, fueron azules. Reclamó Nano penalti por un derribo en el área cuando se acababa de cumplir el cuarto de hora de partido. Juzguen ustedes. Y pudieron los hombres de Pacheta inaugurar el marcador en esta triple y peligrosísima ocasión que por 3 veces fue desbaratada por el portero y por la defensa visitante. Finalmente concluyó por fuera del juego de Abasolo y Martins. Falló Abasolo un mano a mano con Ismael y fue también el portero el que repelió este chute del canterano Pelayo. La buscaban los azules y la acabaron encontrando en una jugada marca de la casa. Saque de Lledó, la peina Martins y el balón acaba en las botas de Manu Busto. El goleador azul no perdonó e hizo el 1-0. Con este resultado se llegó al descanso. La segunda parte pronto se puso más de cara para los azules. Manu Busto dio muestra de su calidad marcando este golazo, poniendo el 2-0 en el electrónico. Radomir Antich era hoy testigo de lujo del partido en el Carlos Tartiere. Presenció cómo recortaba distancias el Rayo Vallecano B por mediación de Jaime y cómo Martins hacía su segundo gol de la temporada en el Municipal Ovetense, el 3-1. El Oviedo llega vivo, por méritos propios, a la última jornada de la temporada. Hizo los deberes el Real Oviedo y también sus rivales directos, empezando por el Tenerife, que venció por 0-3 al Marino en Miramar. Aridane adelantaba al conjunto chicharrero pasados los 20 minutos de partido. El Marino reclamaría penalti sobre Prendes en esta acción en la que el árbitro no vio pena máxima. Tuvo el empate Johnny en un disparo cruzado que acabó estrellándose en el palo. En la segunda mitad el Tenerife sentenciaría el encuentro por medio de Perona. El delantero valenciano marcaba el primero a centro de Chechu. Y en el segundo ni Saavedra ni Rafa Ponzo pudieron impedir que el balón se fuese al fondo de las mallas. Digamos que Tenerife mereció ganar, pero demasiado abultado el resultado. Pensábamos en la Copa, se nos ha puesto difícil, pero vamos a esperar. Nosotros tendríamos que ganar, tendríamos que ganar en Madrid y hacer un punto más que la Roda. El principal rival del Oviedo por un puesto en los playoffs, el Albacete, no ha fallado ante su vecino de la Roda. Sergio Molina abría el marcador con cierta fortuna al golpear su libre directo en el hombro de Patuso. Antes de que terminase la primera mitad, Curto cabeceaba al fondo de las mallas en córner votado por Colorado. Ya en los últimos instantes de partido, Borja Viguera ponía el 3-0 final al culminar una pared con Sergio Molina. Goleada en el Belmonte que acerca el playoff al conjunto manchego. Repasamos ahora la clasificación del grupo primero de Segunda B. El Real Oviedo se sitúa sexto.